Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de las víctimas y el victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. En este video conoceremos la historia de Celia y la forma en la que la encontraron te dejará asombrado. Acompáñanos a saber cada uno de los detalles de su muerte y la gran pregunta que seguro te estarás haciendo: ¿por qué ella? ¿Habrá alguna vinculación con su asesino? ¿Encontrarán a la persona? ¿Cómo será su sentencia? A continuación, el caso de Celia Joachim, que después de su desaparición dejó muchas interrogantes en todos. Nació el 11 de febrero de 1996 en la pequeña ciudad de Sylvania, en el condado de Lucas, Ohio, Estados Unidos. Fue una de las tres hijas de Sheila Block y Tom Jogging, de cuya unión nacieron también Kayla y Carson Jogging. Tras la separación de la pareja, Sheila inició una relación con un hombre llamado Matt, con quien tuvo a Hunter Bakul y Eva, los dos hermanos menores de Sierra. Desde muy joven, Sierra le gustaba mantenerse activa y hacer ejercicio. Participó en el equipo de voleibol de la secundaria Evergreen hasta su graduación. En el 2014, tras ingresar en la Escuela de Negocios de la Universidad de Toledo, donde estudiaba gestión de recursos humanos, continuó la práctica de esta disciplina como parte del equipo universitario Intramuros. Sus seres queridos describieron a Celia como una joven de una calidez y vitalidad que atraían instantáneamente a quienes la conocían. Afirmaron que ella le importaba mucho su familia y que sus amigos le adoraban. Dara, tía de la estudiante universitaria, señaló que ella tenía una manera de hacer que todos se sintieran cómodos, incluso las personas introvertidas o tímidas. Sierra había conquistado el corazón de un joven llamado Juoza Kolaczkini, conocido como Josh. Ambos eran mejores amigos desde los 10 años, pero en 2009, cuando estaban en la escuela secundaria, se hicieron novios y se mantuvieron juntos. Desde entonces, según personas cercanas a la pareja y también por declaraciones posteriores del mismo Josh, para 2016 estaban considerando contraer matrimonio. Sin embargo, Sierra quería centrarse en su futuro antes de dar ese gran paso. Sierra disfrutaba de la vida tanto en la ciudad como en el campo y sentía un gran amor por los caballos. Le gustaba mucho viajar y conocer el mundo, por lo que uno de sus recuerdos más atesorados era una visita que había hecho a Italia. Sierra, al parecer, tenía una vida de ensueño, buena familia y unida, una pareja con planes a futuros de casarse, buenas oportunidades de trabajo, pero el destino a veces cambia los planes de las personas. En este caso, para Sierra sería lo peor que le puede pasar a una persona. ¿Qué cambio le depara la vida de Sierra y a todos los que la rodean? Quédate y descúbrelo. El martes 19 de julio del 2016, Sierra tomó su bicicleta color violeta y fue a visitar a Josh, que vivía en la misma zona. Estaba de vacaciones de verano y tenía planes con su familia de ir al día siguiente al cine a ver la película Secreto de las Mascotas. Luego de pasar unas horas juntos, a eso de las 6:45 de la tarde, la joven decidió que era momento de regresar a casa, y Josh la acompañó por un tramo de camino en su motocicleta. Josh se despidió con un beso y le dijo que la amaba. Le pidió que la avisara cuando llegara a casa. Luego él y Sierra continuaron por distintos caminos. Cuando el reloj marcó pasadas las 8 de la noche y Josh no había recibido aún el mensaje de su novia, al no obtener respuesta, el joven llamó a su celular, pero nadie contestó. Preocupado, le marcó a Sheila, la madre de Sierra, la mujer, quien ya se encontraba en su casa. Le dijo a Josh que la bicicleta de la joven no estaba donde solía dejarla. La bicicleta violeta de Sierra fue encontrada dentro de un maizal cerca de donde ella y Josh se habían separado unas horas antes. Según el alguacil del condado Roy Miller, había signos de lucha en la zona, además de huellas de motocicleta entre las filas del maíz. Cerca del punto donde hallaron la bicicleta, se encontraron también varios artículos que no pertenecían a la joven, como un par de lentes de sol, que luego darían positivo para un ADN masculino, un destornillador y una caja de fusibles de automóvil. Debido a la naturaleza sospechosa de la desaparición, la policía local contactó al FBI para que ayudara en la búsqueda. Además, alertaron a las autoridades de los estados vecinos. También hubo una colaboración masiva por parte de la comunidad de personas que se ofrecieron voluntarias para revisar los maizales en busca de cualquier tipo de pista. Las autoridades se dedicaron a ir casa por casa inspeccionando el vecindario, y fue así como dieron con James Gore, un hombre de 57 años que vivía a menos de 3 kilómetros de distancia de donde Sierra había sido vista la última vez. Al recibir a los investigadores, James admitió que ese día había pasado por esa carretera en su motocicleta, la cual había averiado en el área. También
dijo haber perdido un par de lentes de sol, un destornillador y su caja de fusibles, además de su casco. James dio permiso a los policías para que investigaran su propiedad. Sin embargo, cuando entraron al granero pareció alterarse y en el instante en el que uno de los investigadores abrió la tapa del cajón verde que tenía ahí, James directamente le pidió que se fuera. Dentro del cajón, los oficiales notaron que habían bolsas llenas de ropa íntima femenina. Al cuestionarlo al respecto, James aseguró que eran regalos para las mujeres con las que salía. Los investigadores se retiraron de la propiedad. Un testigo que transitaba por la zona reportó haber visto una camioneta que iba a exceso de velocidad por el área donde Sierra había desaparecido la noche del 19 de julio. Esta persona logró tomar el número de matrícula y al buscarlo en la base de datos de la policía, descubrió que el vehículo estaba registrado a nombre de James. Pero al indagar un poco más en los antecedentes del hombre, las autoridades descubrieron un historial extenso y preocupante. Debido al amplio historial criminal de James y lo que parecía haberle sucedido a Sierra, las autoridades obtuvieron una orden de registro para la propiedad del hombre. Al inspeccionar el granero del sospechoso, los oficiales hicieron una serie de escalofriantes descubrimientos. Primero, notaron que uno de los pares de ropa interior femenina guardados dentro del cajón verde estaba manchado de sangre. El mismo tipo de manchas fueron encontradas en un congelador forrado con una alfombra. Además, encontraron diferentes artículos relacionados con las prácticas sexuales erótico-estéticas, tales como cinturones de seguridad, guantes de látex, ropa de mujer, así como un trozo de cinta adhesiva con paja, tierra y cabellos pegados. Numerosos dispositivos de grabación estaban escondidos por toda la propiedad. Las autoridades también registraron los dos vehículos y la motocicleta de James. En la camioneta Chevrolet de color rojo, propiedad del sospechoso, encontraron un spray pimienta, un pasamontañas negro y un rollo de cinta adhesiva, y 7 precintos plásticos. Además, notaron que la caja del vehículo estaba mojada, aunque no había llovido en los últimos días. Al analizar la evidencia, se encontró ADN de Sierra en el trozo de cinta adhesiva y en el colchón inflable que también estaba en el granero. Luego, los registros de los teléfonos celulares de James permitió determinar que el hombre había estado en el lugar donde Sierra había desaparecido. Finalmente, el 22 de julio de 2016, 3 días después de que Sierra desapareciera, James Gurley, de 57 años, fue arrestado bajo cargos de secuestro. Según declaraciones de las autoridades, el hombre encajaba en el perfil de un delincuente serial y era posible que hubiera otras víctimas desconocidas. No obstante, la búsqueda en la propiedad de James no resultó en el descubrimiento de restos humanos. A eso de las 6 de la tarde del mismo día del arresto del sospechoso, el cuerpo sin vida de Sierra Goggin, de 20 años, había sido encontrado en una tumba poco profunda ubicada en el campo al lado de la carretera 7 del condado en Delta. Estaba tan solo unos kilómetros al suroeste donde quedaba la propiedad de James. Sierra tenía las muñecas esposadas y atadas a los tobillos detrás de la espalda, con un juguete de plástico metido en la boca a modo de mordaza y un pañal para adultos. La autopsia determinó que la causa de la muerte había sido asfixia provocada por la mordaza. El juguete había sido introducido con tanta fuerza que le había roto algunos dientes. No se encontró evidencia de agresión sexual y el cuerpo estaba completamente intacto. La hora oficial del deceso fue a las 9 de la noche del 22 de julio del 2016, cuando los profesionales médicos declararon su fallecimiento, ya que no había manera de saber con certeza cuándo se había asfixiado. El 19 de agosto de 2016, James compareció ante un tribunal de apelaciones comunes del condado de Fulton, donde formalmente fue acusado de 19 cargos y encarcelado en el Centro Correccional del Noreste de Ohio sin derecho a fianza, entre los que se encontraban 2 de homicidio agravado con especificaciones de pena capital, 4 cargos de secuestro, 2 de asalto criminal y 2 de posesión de armas estando discapacitado. La acusación incluyó delitos como posesión de herramientas criminales, abuso grave de un cadáver y manipulación de pruebas. Durante la lectura de los cargos, James se declaró inocente. El juicio se fijó para septiembre de 2017, pero fue reprogramado para el 1 de enero de 2018. Luego, para marzo de ese año, finalmente, casi 2 años después de la desaparición y el brutal crimen contra Sierra, comenzó el juicio contra James Gurley. La familia de la víctima asistió a todas las audiencias judiciales previas y el Estado solicitó que se reservara 24 asientos para los parientes y amigos de Sierra. Durante todo el proceso, la Fiscalía solicitó la pena capital por el cargo de homicidio agravado. Con la evidencia recolectada, lograron formar una hipótesis de lo que le había ocurrido a Sierra ese 19 de julio por la tarde. También
presentaron una serie de testigos relevantes para el caso. No solo declararon los familiares de Sierra, también subieron al estrado profesionales forenses. La agente especial de la Oficina de Investigación Criminal de Ohio, Megan Roberts, testificó sobre la evidencia encontrada en el sitio de la desaparición, en la residencia de James y el lugar donde se encontró el cuerpo de Sierra. Megan mostró al jurado elementos como el casco, la caja de fusibles y el destornillador, más los lentes de sol, objetos que el mismo James había asegurado que había perdido. Luego, testificó el detective David Morford, quien habló de la evidencia digital que mostró que el acusado había estado en las cercanías de la escena del crimen durante 2 horas y mencionó las búsquedas pornográficas encontradas en la computadora de James. Asimismo, intervino la doctora forense Cynthia Butler, quien mencionó nuevamente el objeto de plástico que el acusado había colocado en la boca de Sierra con una atadura alrededor de su nuca. Dijo que el proceso de asfixia podría haber durado hasta largos minutos. Desde el primer momento, James negó haberse cruzado alguna vez con Sierra y mantuvo su inocencia. El hombre aseguró que los objetos que había perdido los había dejado en la zona antes de que se produjera la desaparición, cuando se había averiado su motocicleta. La defensa sostuvo que la evidencia encontrada en el granero eran parte de los insumos que había comprado el acusado para su proyecto de películas pornográficas. También alegaron que la concentración de ADN del acusado encontrado en el casco era muy baja y por lo tanto otra persona podría haberlo usado para atacar a Sierra. Además, mencionaron a un testigo que reportó haber visto a un hombre con pantalones cortos de color rojo agachado en el maizal durante la ventana de tiempo en la que Sierra desapareció. James hizo una declaración dirigida directamente a la familia de Sierra. El discurso duró 45 minutos y fue descrito como divagante y sin sentido. Las personas presentes, en su mayoría seres queridos de la víctima, abandonaron la sala del tribunal luego de que el criminal dijera que Sierra era una chica hermosa. El 16 de abril de 2018, el juez Jeffrey Robinson recomendó la pena capital. También afirmó que no tenía duda alguna respecto a la culpabilidad de James. Adicionalmente, el hombre fue sentenciado a 11 años de prisión por secuestro, 8 años por agresión criminal, 11 meses por posesión de herramientas criminales, 36 meses por manipulación de pruebas y 36 meses más por tener armas bajo discapacidad. James fue llevado al corredor de la muerte en la institución correccional de Chillicothe el 19 de abril. Su fecha original de ejecución se estableció para el 3 de junio de 2019. Sin embargo, debido a numerosas apelaciones por parte del sentenciado, la fecha se retrasó 2 veces. En julio de 2020, los abogados de James presentaron una moción a la Corte Suprema de Ohio para revocar la condena y pedir un nuevo juicio. Citaron a un abogado incompetente, falta de presentación de pruebas respecto a las enfermedades mentales de James y varias supuestas violaciones por parte del jurado. Sin embargo, el tribunal denegó la apelación. La fecha de ejecución de James estaba fijada para el 20 de mayo de 2025, a pesar de la traumática y terrible situación por la que debieron pasar los seres queridos de Sierra. Su trágica historia sirvió como un motor para impulsar increíbles cambios en su comunidad y en todo el país. Después de su tragedia, su tía Tara fundó la organización sin fines de lucro Justicia para Sierra y apeló por la seguridad de las comunidades contra los criminales. La Ley de Sierra, o Proyecto de Ley del Senado 231, se aprobó el 19 de diciembre de 2018. Esta ley estableció una base de datos accesible tanto para las autoridades como para los ciudadanos comunes. Según lo establecido, los criminales convictos por crímenes violentos debían registrarse en la base de datos correspondiente a su estado y permanecer en el sistema durante 10 años. Y así fue como se destruyó la vida de Sierra y de todos sus allegados, pero sin un final justo por parte del jurado y los demás entes que abogaron a favor del psicópata que acabó con la vida de una chica inocente con una vida por delante. A veces el destino nos hace malas jugadas. ¿Qué tal te pareció este caso? Injusto su final, ¿cierto? No te olvides suscribirte y estar atento a lo que sucede en el canal. Nos vemos en un próximo video.